toda tuya la entrevista. Por ello, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué te traes entre manos musicalmente, Ana? Yo, en cierta forma, siempre he compuesto sobre cosas con las que no me siento cómoda inicialmente, y es verdad que el inicio de los compositores o de los artistas es cuando algo le duele o algo no está conforme, y entonces ese es el origen de la creación, ¿no? Es la forma más fácil. A día de hoy ya, o sea, me siento cómoda para componer en el momento más de éxtasis, de ilusión y de alegría, ¿no? Pero el inicio te lo marca mucho eso con lo que no estás de acuerdo. Y entonces el primer EP son 5 canciones, se llama Acción-Reacción, y trata de temas que yo he visto pues, que están muy asentados en la sociedad, que son muy habituales y con los que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces es una crítica irónica a la vez que emotiva, porque no dejas de meter mucho el tipo de sentimiento que se siente cuando estás cerca de esas situaciones. Y entonces, bueno, pues esas 5 canciones son las, bueno, pues son justo, no lo he pensado antes de hacer el álbum, es decir, las creé y luego cuando vi todas las composiciones dije, ostras, estas 5 son las que o sea, las que tienen que ser el EP, ¿no? Y entonces, pues eso, van tratando los temas bueno, con los que más me he sentido como que tenía que ser una voz de alguna forma para transmitir esa emoción, porque encima son temas que la gente, no es algo excepcional que sienta yo, ¿no? Es algo muy habitual que se dé y que la gente se sienta incómoda, con lo cual no creo que suene extraño, sino que es una forma también de conmover casi seguro, ¿no? Bueno. Es importante, yo creo, que la gente pueda empatizar con las historias que se cuentan en una canción, ¿no? Porque si no, al final, ya no es que no impacte, sino que no llega total, a tocar el corazón de la misma manera, ¿no? Total, sí, puedes llegar o bien musicalmente o bien con la letra, pero en mi caso, o sea, la letra tiene mucho peso en las canciones. Me costaría mucho componer algo en lo que yo sintiera que no transmito ningún mensaje, ¿no? No tiene por qué ser negativo ni de crítica, pero que transmito un algo que pueda hacer que el receptor lo haga suyo. Entonces sí, la verdad es que eso, o sea, me parece básico, y de hecho es eso lo que me mueve a componer, ¿no? El que alguien pueda estar al otro lado sintiendo lo mismo que yo sentí al vivir eso, ¿no? Eso es precioso, ¿no? ¿Y te habría llegado ya algún feedback de eso? Si mucho. Probablemente ese feedback vale por 1000. No, mucho. De hecho, es que ese es el sentido por el que compongo. O sea, porque siempre hay momentos en los que puedes decir, no me da la vida, es una industria complicada, requiere tiempo, y a la mínima que tengas que estar pues, por otra vía, bueno, pues, manteniendo la financiación, pues compatibilizarlo todo a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Pero cuando ves ese mensaje, ese feedback, eso es lo que dices, en qué momento me he planteado que esto podía ser difícil, me da igual, o sea, es como una obligación, ¿no? Una misión, no te puedes plantear dejar de hacerlo, así que sí. Qué guay. Pero, ¿escribes en silencio o tú te pones alguna base musical para empezar a desarrollar una letra? Mi forma de componer es muy... empiezo por la melodía, o sea, yo estoy contigo sentada, estoy tomando un café y de repente me viene una melodía a la cabeza y entonces digo, ay, tengo que ir al baño o tengo que alejarme, y entonces me voy y grabo esa melodía, porque como no la grabes, se va y ya no vuelve. Como un sueño cuando te despiertas. No, tal cual. Y de hecho, o sea, muchas veces que has dicho no procede ahora levantarme, no procede tal, seguro que entonces como que haces como técnicas memorísticas para que se te quede, da igual, es que igual no, y de hecho no, se te van y dices, Dios mío, que eso lo acabo de dejar porque sabía que esto era muy bueno. Entonces ya llega un momento en que siempre busco excusas, o bueno, la gente que tiene confianza conmigo sabe por qué me levanto, ¿sabes? Y entonces bueno, se queda ahí grabado, entonces lo que hago luego es, en casa, ya digo, voy a construir
lo que originé en tal momento, ¿no? Entonces doy a play, veo, generalmente hay como varias composiciones o melodías que tienen ese denominador común en cuanto a escala, aire, sensibilidad, entonces de ahí formo la estructura melódica y luego soy muy fiel en cuanto a lo que cuento, lo que hago es, ¿dónde me lleva esta melodía? Entonces me lleva a desamor o a esta situación o a eso tal, y entonces soy fiel a dónde me lleva y compongo sobre eso, y entonces pongo la letra. Y cuando pongo la letra, entonces luego ya viene la armonía, la producción, pero ese es mi proceso. Y salvando las distancias, creo que ese es el proceso de Michael Jackson. Sí, no sabía. Sí, y entonces cuando me enteré fue como, what the fuck, ¿qué? Y me dije, ¿Has visto vídeos de Michael Jackson cuando está tarareando sus Sí. que parece que hace 3 instrumentos a la vez? Total, sí. Pues el origen es que él hace primero la melodía, y cuando me lo dijeron me quedé helada como diciendo, bien, bueno, no somos tan raros. No, es curioso porque en lo que me acabas de decir antes, tú quieres impactar con la letra, pero lo primero que te nace es la melodía. En efecto, sí, es muy inspiracional y aparte es que no... yo siempre he dicho, y me sorprende mucho cuando ves a niños que están tarareando, en ese sentido yo tengo en la cabeza un registro, biblioteca de canciones, donde si las he escuchado, suena un poquito al principio y ya lo detecto. Entonces veo a niños, estoy en el metro, estoy en la calle, estoy en un parque y veo niños tararear, a veces que digo, esto no pertenece a nada. O sea, este niño está inventando naturalmente canciones y tiene un talento innato para componer. Entonces, muchas veces esos niños a veces le dicen, ¡ey, calla, que estás musitando! ¡Ey, no hagas tonterías! ¡Ey, no sé cuándo! Y dices, no, es a que siga, porque esto es un tesoro. Y es un poco lo que a mí me pasaba de pequeña y lo que, a pesar de la edad, pues sigues teniendo y es el origen en el fondo, de todas mis canciones. Entonces, y también soy fiel a esa melodía porque al fin y al cabo, o sea, sin duda las letras son muy importantes y yo le doy mucha importancia, pero no todos hablamos el mismo idioma. Entonces, para transmitir algo parecido, aunque tú no hables y no entiendas lo que está diciendo, por eso me parece muy importante el decir, ¿a dónde me lleva esta melodía? Porque esa va a seguir. Entonces, si me lleva aquí, aunque lo escuche un japonés y no entienda la letra, en cierta forma puede llevarle al mismo lugar. Y por eso es muy importante para mí ser muy fiel a eso. Sí, al final las bandas sonoras de las películas, que el 90% no tienen letra, va de eso. Sí. Luego, pues estudios de la música de toda la vida te dicen que ciertas escalas te transmiten una cosa y ciertas otras, unos ritmos te transmiten una cosa. Sí. ¿Hay en algún punto en el que entra alguien, algún productor, algún compañero, alguna compañera que te ayuda? ¿Y si ¿en qué punto es? En la producción. O sea, yo, una vez que tengo la estructura de la canción, la letra, lo que hago es que hago una maqueta. Esa maqueta es o bien muy desnuda, una maqueta o bien de voz y percusión, o de voz y piano, o de voz y guitarra, como mucho percusión y piano o guitarra, pero ya está. O sea, es muy desnuda precisamente porque en el momento de producir, que ahí sí coproduzco con alguien, pero siempre con un productor profesional, donde se pueda sumar el máximo de ideas, crear sinergia y que crezca todo eso, ¿no? No me gusta dejar la parte de la producción aislada, en plan como, hey, mira, esta es la maqueta, haz lo que quieras, porque la experiencia me ha llevado a que, para que suene más a mí y para buscar sonidos originales, distintos, cuando lo hacemos juntos, aparte yo estuve dentro del proceso de buscarme a mí, estuve como un año más o menos estudiando producción musical para precisamente poder coproducir y hablar con propiedad con un productor de lo que quería. Si no, eran todo muy conceptual, ¿no? Muy quiero que suene a esto. De hecho, al principio era muy gracioso porque cuando no tenía ni idea, y hablaba con alguien de a lo que quería que sonara mi música, cuando todavía no estaban ni las composiciones, y de hecho aún ahora con más propiedad a la hora de hablar y de buscar referencias y todo, lo sigo haciendo a veces cuando está esa laguna de
de qué quieres decir. Y es que como mi lenguaje, o sea, yo bailo casi como hablo, o sea, para mí es un lenguaje muy natural. Entonces lo que hago es decir, mira, quiero algo que te haga hacer esto. Y entonces hago con el cuerpo lo que quiero que haga, o sea, como respuesta a la música. Y siempre me entienden cuando digo eso. Pero me gusta mucho eso, o sea, no cerrarme a, porque lo he puesto en la maqueta, que sea así. O sea, me gusta, como en casi todo, me gusta que me digan algo, incluso aunque no sea lo que quiero oír, pero también por sumar, por ganar, ¿no? Entonces, sí, feedbacks que aporten valor, ya sea un valor para total. Subir la autoestima, un valor para aprender, mejorar y modificar. Totalmente, sí. Entonces... Las 5 canciones del EP han sido, o sea, ¿te acompaña el mismo productor? No. Las 2 primeras las ha hecho Noel Madueño, las 2 siguientes con Germán Tella y la última es sorpresa. Ana, ¿eres de las que escucha tu música mucho, poco o nada después de que ya la has lanzado al público? Pues la he escuchado, o sea, la escucho tanto en el proceso que cuando la lanzo prefiero dejar un tiempo antes de volverla a escuchar. Cuando dejo ese tiempo, porque incluso también luego a la hora de promoción alguien te etiqueta, tienes que volver, o sea, ya la estás escuchando, entonces como para ponértela tú también. Incluso aunque te digan, ¡ay, me encanta! O sea, tú llegas a decir un poco, sí, o sea, es como diciendo, yo la tengo ya como súper oída. Pero cuando a lo mejor pasan unos meses y la vuelves a escuchar, dices, cómo me gusta, ¿no? Y vuelves a recuperar la sensación de cuando la escuchaste por primera vez producida. Y sí, entonces la media yo creo que son como 3 mesecillos para dejarla respirar. La desintoxicación. Sí, ¿no? Total, sí. Qué bueno. Vamos a los orígenes. Vale. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Mi primer recuerdo... Sí, en el que digas, uy, me apetece hacer música o me lo paso bien tocando en el suelo o haciendo ritmos con los platos y las cucharas. Bueno, es que en mi caso, claro, mi primer contacto con la música fue a través del baile, porque yo hice ballet clásico en Víctor Ullate desde que tenía 2 años y entonces la primera música que yo escuché y con la que yo bailaba incluso en mi casa con 1 añito era con Strauss, música clásica de Strauss, donde yo pues, en mi casa bueno, pues, imaginaba que era Pavlova y luego en Víctor Ullate pues música clásica también, todo. Entonces a través del baile me puse en contacto con la música y luego ya fui como teniendo cierto gusto. Luego, esto es muy gracioso, pero mis abuelos me ponían, esto no lo he dicho nunca en ninguna entrevista, pero es verdad que me ponían, de hecho siempre me he preguntado, ¿cuál fue tu origen de la música? Y siempre digo Alicia Keys porque es verdad que a los 13 años es cuando ya empezaba a componer y yo me gustaba mucho el rhythm and blues, el R&B, pero más en soul. Y escuchaba más música en inglés que en castellano, por eso empecé a componer más en inglés, porque era como mi lenguaje natural de la música que escuchaba. Pero eso es para componer, pero como música que yo escuchara y que yo cantara, sin ser mía, Marisol. Wow. Marisol de pequeña, o sea, de hecho a día de hoy me sé todas las canciones, o sea, todas, de todos los días, o sea, me tragué todas las películas, me las ponían mis abuelos, pero sí. Y luego, por ejemplo, no me gustaba nada la ópera de pequeña, me parecía aburridísima, y sin embargo, como a los 16, 17, me empezó a fascinar. Y Puccini es de mis favoritos, y escucho mucha ópera, que no tiene nada que ver a lo que puedo incorporar, pero sí. ¿Tú crees que la ópera está hecha para todos los públicos? A ver, yo creo, hay ópera y ópera. Hay ópera más comercial, o sea, no puedes irte a una ópera contemporánea para hacer que alguien empiece a adentrarse en el mundo operístico, pero sí que es cierto que yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. O sea, una cosa es una, pero por tiempo, una cosa es 2 horas de una ópera, que eso a cualquier persona
si no te apasiona algo mucho, como en un concierto, te aburres. Pero tú le pones un fragmento de un aria de una ópera, ni siquiera completa, lo que puede durar una canción, 3 minutos, 2 minutos, y si eliges la ópera en función de más o menos la personalidad de quien sea, es fácil, no es difícilmente digerible. De verdad lo pienso, ¿eh? Sí, sí. Te voy a poner deberes y te voy a decir que me recomiendes. Venga, hecho. Las voy a recomendar yo también en territorio para que probablemente muchos. No, en serio. Como yo, no sabemos ni por dónde abarcar este mundo de la ópera. Sí, no, en serio. De hecho, yo ahora quizás un poquito menos, pero yo iba como una vez al trimestre a la ópera, siempre en Madrid. Y desde hace 2 añitos, un poco menos, a lo mejor 2 veces al año, una cosa así, pero entonces, claro, la gente no suele ir. Entonces, mi círculo, incluso aunque le gustaba la música, cuando hablábamos de música, decía, pues me apetece un montón ir a la ópera de lo que sea, ¿no? Y me decían, siempre al Teatro Real, y entonces me decían, oye, pues yo nunca he ido, siempre he querido ir, y ¿por qué no? Y cuando han ido, por primera vez conmigo, o sea, es verdad que han sido siempre obras, pues eso, de autores conocidos y obras conocidas, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido llevarles a una obra contemporánea, no, pero sí, o sea, sorprende y me hace gracia las reacciones, ¿no? Todo el mundo tiene en mente la película de Pretty Woman, ¿no? De cómo empieza a llorar y tal. O sea, no he llegado a ese punto, pero en función, ojo, de cuál, sí. O sea, la gente, no he conocido a nadie que no me ha dicho, ostras, gracias porque no se me hubiera ocurrido venir y la verdad es que me ha encantado, ¿sabes? Y notas cuando te lo dicen por compromiso y cuando no. O sea, no han sido parejas de chicos queriendo quedar bien, no. Han sido en plan amigas o amigos o primos, ¿no? Que sí, que notas cuando les ha gustado y cuando no. Qué guay, te pediré recomendaciones para dummies. Hecho. Me has dicho que empezaste con el baile con 2 años. Obviamente, con 2 años tú no tenías la capacidad de elegir que querías bailar. Vale. ¿Por qué el baile? ¿En tu familia vienen de familia de artistas, de familias de bailarines o algo? ¿O fue por probar y resultó que la prueba salió bien? Nada que ver, o sea, mis padres, siempre lo digo, es como no son artistas, pero siempre han valorado muchísimo y les gusta mucho el arte, son grandes consumidores de arte. Y me han llevado a exposiciones desde que era una arnacuaja, a la ópera, al auditorio, a ver danza, pero porque ellos son sensibles al arte y a la vez querían que yo desarrollara esa sensibilidad. Se le fue de las manos, siempre lo digo. Es como, y mis padres cuando lo digo, es que sí, está muy bien dicho porque se te fue de las manos. Y es cierto, se me fue, o se les fue a ellos y no esperaban que iba a ser tanto mi pasión, ¿no? ¿Qué buscaba la Ana de 12, 13, 15 años cuando empezó a hacer música y qué busca la Ana de ahora haciendo música? Pues es que bonito el distinguirlo porque no buscaba lo mismo. De hecho, es más, antes es que el concepto de buscar, o sea, no buscaba nada, directamente era como que lo hacía porque le llenaba, porque sentía. Y es verdad que cuando lo hacía de pequeña siempre había un feedback muy positivo alrededor, ¿no? Tanto en el baile como en la música. Y cuando tocaba el piano o cuando cantaba, cuando bailaba, siempre había como un halo que a ti te daba seguridad, ¿no? Recibir ese feedback. Pero más allá de eso era porque tú sentías lo que hacías, ¿no? Pero siempre mis padres, como no han sido artistas, me decían claramente, esto, Ana, esto hobby. Entonces, claro, yo no buscaba nada con eso, era un hobby, era sentir. Entonces fueron pasando los años y yo siempre, era un discurso interno que era como, cuando estaba tentada una parte de mí en dedicarle más tiempo, y si realmente no es un hobby y tal, había otra parte que decía, no, Ana, es un hobby. Entonces siempre ha sido un hobby, hasta que hace pues 4 años, bueno, yo estudié Derecho, ejercí como abogada muchos años y sigo ejerciendo, pero me refiero,
lo hacía a un nivel que no me permitía compatibilizarlo en absoluto. Hubo un clic donde yo me rompí y dije, o sea, me siento muy poco leal a mí mismo dedicándole tan poco tiempo a la música, porque esta soy yo. O sea, es que realmente he estado de espaldas a ella y considerándola como mi compañera, pero sombra, pero es que no puedo, tengo una vida y es que siento que no estoy siendo yo, estoy siendo lo que toca por contexto, por ambiente, por circunstancias, pero no lo que me vibra. Y entonces dije, vale, pues me voy a organizar para seguir, digamos, comiendo del derecho, pero a otro ritmo y poderle dedicar tiempo a la música. Entonces lo conseguí y a partir de ahí yo empecé con la música como quien sale de derecho y dice, ¿qué quiero en mi vida con este título de abogada? Bueno, abogada de derecho, que ahora mismo ni siquiera con él, o sea, necesitas máster, examen, pero ¿qué quiero? Entonces yo en la música me pasaba, porque en derecho puedes, yo qué sé, opositar, no opositar, especialidad, o colgar el título y dedicarte a otra cosa distinta, pero tener eso como comodín. Pues en la música para mí era, ¿qué quiero de la música? Componer para otros, componer para mí, en inglés, en castellano, estilo. Es que hay las mismas variedades que cualquier carrera, la tiene también la música, pero yo no sabía qué quería. Entonces quería saber quién era yo, o sea, a qué sonaba yo, o con qué iba a ser yo más feliz o me iba a sentir más llena. Y entonces ese proceso fue largo, fueron pues como en total yo creo que pues hasta el año pasado realmente, es decir, como 3 años de ver sonidos. La parte de producción musical hizo mucho, ¿no? Pero era más quién soy yo, como una introspección, ¿no? de quién soy yo. Por ejemplo, a mí, o sea, yo no dejo de ser una persona, soy madrileña, pero mi familia es Valencia, Cartagena, Almería, Granada, Córdoba, entonces es muy mediterránea. Y ahí está el sonido del sur, las saetas, entonces esa soy yo, a eso sueno yo. Por otra parte, las melodías que me cantaba mi abuela de pequeña eran muy en menor, muy arábigas, y eso es lo que hace que ahora mismo yo en mis composiciones hay un punto que te lleva a Oriente, en cierta forma, ¿no? En las melodías, que está ahí. Entonces, vale, esta soy yo, esta suena a mí. Y luego, rítmicamente, no me digas por qué, yo no le encuentro ninguna explicación a esto, pero cuando yo escucho música afro, o sea, lo que produce en mi cuerpo es una sensación de otro planeta. Aparentemente, bueno, o sea, tengo los labios de mi madre, mi abuela, de tal, pero no hay antecedentes africanos. Pero algo, bueno, también la cultura árabe o sea, también tienen rasgos a lo mejor, no lo sé de dónde viene, pero desde luego yo veo música afro con percusión, con membranas grandes y tal, y se me pone la piel de gallina. Y cuando me dicen, por ejemplo, baila, y bailo algo libre, sin coro ni nada, compañeros negros me han dicho, Ana, es que bailas como una negra, o sea, tu forma de bailar natural es como muy afro, sí, muy tribal, tal cual. Y entonces, claro, con lo cual eso también tiene que estar presente, porque soy yo. O sea, el origen no sé, pero me pone la piel de gallina cuando escucho esto. Y yo me muevo también de esa forma. Entonces, esa es la combinación de tres, ¿no? De cultura mediterránea, guitarra, melodía y percusión, que se aunaría y formaría lo que puedes escuchar o irás escuchando, ¿no? Que en función también del proyecto, a lo mejor pues, lo moldeas hacia un lado, hacia otro, pero el denominador común es ese, como para decir cuál es el sello de Ana. Ese. Sí. Qué bueno. Desde hace 4 años atrás que ya dijiste, no voy a estar full time dedicada a mi parte de ejercer para abogado porque quiero tener más tiempo para dedicarle a la música.
¿Eso también quería decir, voy a enseñar mi música al mundo, cosa que antes no hacía, o ha sido un proceso más claro. No, progresivo? Claro, no te he contestado. Cuando me has dicho qué te mueve antes y ahora, claro, lo que me movía antes pues era mi pasión. Pero cuando lo que me he dado cuenta y un poco la necesidad de decir necesito dedicar más tiempo a esto, es que cuando yo era capaz de conmover a alguien, ya siendo adulta, ya no desde la sensación de niña, de ay, qué bien, me han dicho qué bien, no, sino cuando desde la madurez tienes un feedback de alguien que realmente, al que conmueves, e incluso ayudas, ahí es cuando dices, hey, esto son palabras mayores, esto no tiene precio, ¿no? Esto es lo que yo necesito, esta es mi misión en la vida, ¿no? Y entonces dices, vale, yo en el fondo ahora la diferencia es que antes pues yo tenía en el despacho pues yo tenía mi horario y cuando estaba ejerciendo a full pues tenía mi horario. Ahora voy a objetivos. Si saco horas, a lo mejor dedico muchísimas horas, pero primero la experiencia también te permite optimizarlas y luego me permite organizarme como para que pueda dedicar muchas horas a la música. Es un poco de locos, es muy complicado, pero cuando tienes claro por qué lo haces y lo haces porque el transmitir es lo que te puede llegar a volver loca, eso ya, digamos, te nubla cualquier pensamiento de ¿por qué hago esto? Ya no lo sé perfectamente. Ya está el cansancio y todo. O sea, y en base también lo que me decías de esa madurez de recibir todos los feedbacks como algo que te ayuda a evolucionar, ¿eso ha sido así desde siempre que has empezado a mostrar tu música o eso lo has ido tú interiorizando y mejorando con el tiempo? El hecho de que me resulte fácil recibir un feedback, aunque sea incluso negativo. Yo creo que eso te lo da la seguridad y la madurez. O sea, cuando a mí me han hecho comentarios, incluso machistas, ¿no? No tienen nada que ver con la música, pues a mí me llegaron a decir, bueno, es que como, pero no una sola vez, sino la misma persona varias veces, yo estaba empezando y me dijo, bueno, pero como tú estás muy buena, a ti nadie va a escuchar tu música. Me lo han dicho, pero me lo ha dicho, pero a nivel, con una seguridad, una templanza, y en un momento donde yo estaba totalmente tomando la decisión de querer descubrir la música. Y a mí eso me afectó, sí me afectó mucho. Me afectó porque en el fondo yo también me alejé del mundo artístico, pues porque siempre mis padres me habían dicho que era mucho de segundos favores, de que no se valoraba el talento, ni la constancia, ni el esfuerzo, que era muy de contactos, y siempre he intentado huir de eso. Y claro, me adentro y decido obviar un poco eso de hobby, y bueno, en ese momento no dejaba de ser un hobby, pero era más como dedicarle más tiempo, investigar y probar, y cuando empiezo ahí me dicen esto, pues no te sientes del todo bien, ¿no? Y no deja de ser un feedback. Y eso también alimentó mucho mi inseguridad en la música a la hora de escuchar otros feedbacks, porque no sabía hasta qué punto el origen era el que no escuchaban mi música directamente porque veían otra cosa, o porque realmente me estaban diciendo algo de corazón porque eso era cierto, ¿no? Y entonces, y solamente cuando ya tienes la seguridad de saber quién eres, de cómo lo haces, de haberte rodeado de gente profesional que te da los comentarios acertados, y ojo que quien me lo dijo además es un profesional de la industria, ¿no? Pero hablo de profesional en otro sentido, ahí fue cuando realmente me vi capaz de que me dijeran la cosa más atroz de mi música, pero yo estar totalmente segura de lo que estaba haciendo. Y
y entonces yo creo que es eso, es fundamental para, como en todo, para poder escuchar una crítica y tomarla bien, la seguridad en ti misma, pero no el exceso de seguridad, donde te crees Dios y que... No, 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 o sea, creo que el saber escuchar solo te va a llevar el camino de mejorar y es positivo al 100%. Vale. Sí. ¿Es importante que un artista tenga una imagen, proyecte una imagen para ser más escuchado o menos? Da igual el tipo de imagen. Creo que es importante que proyecte una imagen acorde a su música, sí. Acorde a lo que hace, una imagen más que a su música, o sea, es como... Tienes que proyectar tu imagen, o sea, tú tienes que proyectarte a ti mismo en tu música y en tu imagen. Entonces, sí, aunar que la música sea coherente con tu personalidad, que tu imagen sea coherente con tu personalidad, que tu discurso sea coherente con tu personalidad, porque si no, no lo vas a poder defender. Y la mejor forma de defenderlo ante quien te pueda llegar a querer ir a la yugular y destrozar, solo va a resultar posible si eres totalmente consciente de quién eres y que lo que estás haciendo en la música, en la imagen, en el discurso, eres tú. Porque eso es indiscutible y es verdad, o sea, y nadie puede ir en contra de eso, más allá de la subjetividad, del gusto o incluso de la calidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que esa es la clave. Sí, y que además que hoy en día al final nos movemos también en una época en la que estamos invadidos de Sí. imágenes con las redes sociales Sí. y demás. Entonces sí que al final, si tu objetivo final es que tu música sea escuchada, es verdad que lo tienes que difundir acompañado de imagen. Porque, Sí. porque hoy en día se ve más Instagram que lo que se escucha la radio. Sí, a ver, a veces estás tentada, porque hay gente que te sugiere, oye, ¿por qué no das una imagen más por aquí? ¿Por qué no das una imagen más por allá? En el momento en el que esa imagen esté dentro de como, bueno, pues de tu zona de confort en cuanto a autenticidad, a que vaya contigo, creo que esos consejos están bienvenidos. El momento en el que ya se salga, ahí es donde cada uno tiene que dar un stop. Entonces, sí, o sea, yo creo que eso es crucial, el conocerse a uno mismo antes de dar ningún paso artístico, porque vas a ir mucho más a tiro hecho cuando sabes quién eres en cualquier arte, ¿no? Entonces, sí, creo que eso. En una escala de 1 a 100, ¿qué porcentaje dirías que le dedicas a la música en comparación con todas las otras ramas del marketing musical que necesitas tú para que tu música sea escuchada? ¿Qué porcentaje de 1 a 100 le darías a cada cosa? ¿Qué le dedicas? Y si no es el ideal, ¿cuál sería tu ideal? El ideal sería un 100%. Quien no diga eso no le gusta la música, o sea, no está ahí por la música. Ese es el ideal. La realidad. La realidad es que creación se termina convirtiendo, siendo muy generosos, en un 30% de creación. De decirme, me pongo en el estudio y creo y bueno, sí que es verdad que en función de la época, cuando estoy, como voy a estar ahora, en momento de producción, ahí ya estamos hablando de un 50%, ahí ya sí. Pero por desgracia la creación de contenido y la gestión y la puesta en contacto y buscar quita mucho tiempo, mucho tiempo. Tienes la libertad, o sea, tienes la ventaja de que tienes la libertad de ser tú. Pero mi objetivo es ir creando equipo, sin duda, y de hecho es más, yo voy creando equipo. No o sea, por ahora no de gestión, por ahora no pero sí, por ejemplo, para mí es muy importante y es un paso a seguir
músicos de confianza, que son los que te van a acompañar al concierto, que en el fondo es a dónde voy, porque ¿cuál es el momento más puro de transmitir y conmover? Un directo. Entonces, ese es el objetivo. Solo que yo me propuse no hacer más directos, o sea, porque cuando yo tomé esa decisión de punto de inflexión, voy a dedicarle más tiempo a la música, fue porque en un pico absoluto de trabajo se me fue la cabeza y decidí dar un concierto en Clamores, sin haber dado un concierto en mi vida, con músicos buenísimos y me tiré me di la manta a la cabeza y claro, la sensación de cuando lo hice fue tal que dije, yo necesito esto. Y eso fue la razón por la que tomé la decisión. Tomé la decisión una semana después de dar el concierto en Clamores. Y entonces ahí cuando tomé esa decisión, di 2 conciertos más, otro en Clamores y uno en el WeThink, en la sala. Y fueron muy bien, pero yo dije, no volveré a hacer uno hasta que tenga mis temas. Ahí es cuando descubrí porque canté un tema mío, y cuando canté un tema mío, el nivel de sensación y de comunión con el público y cómo expresarlo era muchísimo mayor. Y entonces dije, vale, pues quiero tener mi proyecto, quiero investigar cuál es mi proyecto y una vez que lo tenga, entonces daré un concierto. Pero el encanto muchas veces es cuando has estado en la tierra, en el barro y has sabido lo que es todo eso, pues el saber luego cómo lo quieres, el tipo de persona que crees que eso lo va a llevar bien, porque ya sabes cómo es y por dónde lo quieres llevar. Entonces, bueno, o sea, lo veo, o sea, a día de hoy no sé si es porque llevo poco tiempo, pero lo vivo con mucha ilusión y estoy en un momento muy dulce rodeada de personas que son la antítesis al primer comentario que recibí, ¿no? O sea, que están conmigo por mi música y no por otras cosas. Entonces, a mí eso me da mucha felicidad, mucha tranquilidad y sí, o sea, sin duda. Así que, sí. Pues, ¿cuánto porcentaje le dedicas a marketing musical y cuánto a la música? Eres la primera persona que me reconoce que le dedica más tiempo al marketing musical porque es lo que hay hoy en día. Y cuando me han contestado lo contrario, soy sincero, no les he creído. O sea, eres a la única que la creo porque es la única que me ha contestado eso, cuando yo en mi prejuicio siempre pienso que todos los artistas emergentes le dedican, y por lo que os veo, le dedican más tiempo porque no queda otra a mostrar y difundir su música que a crearla. Porque muchas veces no es, o sea, el 70% restante no es solamente publicar, o sea, es estar pendiente de cómo nos hemos puesto en contacto. Hombre, pues eso multiplícalo por las entrevistas, por el plantear colaboraciones, por el plantear cosas, por gestionar videoclips, o sea, es que editar, es que hay muchísimo trabajo, ¿no? Registrar, hacer contratos, que tú te financies y tú te saques las castañas del fuego al principio, bueno, o sea, pues te da libertad en cuanto a que lo que saques es fruto de lo que tú has querido y no de lo que te hayan impuesto como condicionante a haber invertido en ti. Porque sea lo que interese o a nivel musical o a sus intereses o lo que fuera. Sin duda la promoción no será la misma, pero bueno, creo que de hecho los primeros discos de muchos artistas a veces son los mejores porque están creados desde su libertad de expresión sin estar condicionados a me tienen que comprar, me tienen que oír, entonces está hecho desde su yo más puro. Y muchos artistas, no vamos a poner nombres, y cuando hablo con músicos o productores tienen la misma opinión, ¿no? Con lo bueno que fue este primero, es imposible ya llegar a ese primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y muchas veces los artistas necesitan alejarse mucho de la industria para volver a su origen, pero porque ese es su yo, y que es cuando era más libre, ¿no?
a veces da la casualidad de que eres libre y justo en ese momento, antes de sacarlo, aparece la discográfica y ya lo tienes y dices, wow, este es el momento ideal. Pero bueno, también el concepto de discográfica ha cambiado mucho, yo creo, de hace 10 años hasta ahora. Y muchos artistas han salido de forma independiente, pero ese no tiene que ser el objetivo, o sea, es porque, bueno, hay gente que sí tiene ese objetivo y lo consigue, o sea, que ni siquiera eso quiere decir que no lo consigas, no, pero sí es cierto que bueno, te desvirtúa bastante de cómo suenas tú. Entonces, bueno. Nunca había, o sea, yo siempre con muchísimas artistas me han gustado sus primeros discos y luego he ido perdiendo esa pasión por ellos, y fíjate que era que yo lo veía con una mentalidad carca y no había caído en lo que tú habías dicho, que es que eran más libres haciendo sus primeros discos que los siguientes. No había caído nunca en eso y es totalmente así. Muy fuerte. Sí, sí, y yo creo que cuando también lo haces desde la dificultad, también ahondas más en quién eres tú, o sea, sabes el sentido de por qué lo haces. En la comodidad en general, a veces si hemos tenido una vida un poco más cómoda en un sentido o en otro, dices, la comodidad a veces te acomoda, ¿no? Y la dificultad te hace darte cuenta lo mucho que quieres algo, porque tienes que pasar por algo que no es tan agradable. Entonces es muy sencillo que te guste lo cómodo, ¿no? Y como te gusta lo cómodo, llega un momento en que te dejas llevar y no te marcas objetivos y no te creas disciplina, no haces sacrificios. Y cuando haces eso, entonces te das cuenta que lo haces con un sentido, y ese sentido se pierde cuando ya has llegado a una comodidad donde no necesitarías crear. Entonces no necesitas crear, pero tienes que crear para cumplir, para estar en un ciclo, pero no lo necesitas y podrías no, y incluso ya lo contaminas, porque de hecho hasta ni siquiera los propios artistas, cuando llegan a llenar estadios, no pasan más tiempo creando. O sea, la cantidad de artistas que pasan haciendo entrevistas en medios espectaculares, pero tú en promoción, el tiempo que dedicas en promoción y en crear contenido, o sea, con lo cual es algo que hoy en día, por desgracia, por las reglas del juego, ni siquiera un artista con mucho equipo detrás será otro tipo de no música la que haga, ¿no? Es decir, en vez de estar gestionando y registrar y contratos y tal y cual, está haciendo entrevistas en los medios más top, pero eso no es música. Entonces es otro tipo de promoción, es otro tipo de gestión, pero no estás creando. Entonces creo que es parte de las reglas del juego que hay ahora. A un artista lo imaginas haciendo arte y no todo lo demás. A un empresario lo imaginas, que ahora ha cambiado las reglas del juego, vale, pues ahora entonces incorporamos dentro de un departamento de marketing, promoción y tal y cual, pero un artista tiene que hacer arte. Entonces ahí por eso choca más que tengas que saber de muchas más cosas o dedicar más tiempo que a la propia esencia de hacer una obra de arte, ¿no? Es que también hoy en día es más importante que nunca la posible labor social que puede hacer un artista para que dicho artista no solo sea inspiratorio por su música, sino por su manera de ver la vida. A ver, yo creo, o sea, en mi caso, yo no puedo obviar que, de hecho, mi primer EP estamos hablando de acción-reacción, o sea, estamos hablando de temas sociales, y la de Cuánto nos queda aún, que fue la primera en castellano, fue para el Mar Menor. Eso hace que haya una doble misión, música y encima, ¿no?, un objetivo de unirte a una causa social. Pero no todo el mundo tiene, o sea, a mí me sale naturalmente así, y eso va con mi forma de ser, y esa soy yo, y en el día a día que me conoce
sabe que yo tengo mucha empatía con esas cosas, pero no todo el mundo la tiene. Entonces, y puede hacer música, y puede hacer música cuya letra sea caca, culo, pedo, pis, y sea música. Y bueno, eres tú eres así, tu personalidad es así, pues es que ¿qué te vamos a pedir? O sea, no porque sea malo, sino que es que eres tú, o sea, no te voy a pedir que seas de otra forma, de la misma forma que a mí no me pueden pedir que sea de otra forma distinta a la mía, ¿no? Entonces, yo creo que eso depende mucho de la personalidad de cada uno, de cada artista. Lo ideal es que aprovecháramos la capacidad de hacer arte y música, que es el canal y el medio más potente para transmitir, conmover, concienciar, remover, y puedo seguir, pero lo ideal sería que utilizáramos ese instrumento. Entonces, incluso creo que, bueno, que los que hablan de letras aparentemente que no dicen nada, con ese estilo también se podría decir algo. Pero es verdad que para eso el artista tiene que querer decir algo y su personalidad tiene que estar en cierta forma en comunión con una causa. Si no, es muy difícil, ¿no? Pero sí, lo ideal sería eso. Y de hecho es que por eso, porque es el arma más potente para llegar y tocar. Dime, un artista con el que te gustaría compartir escenario, soñamos. Va a sonar un poco extraño, pero C. Tangana me gusta mucho a raíz de su último álbum. Y salvando distancias de estilos, de formatos, pero me parece una persona muy rebelde y muy convencida de lo que quiere, y en cierta forma me veo muy identificada con eso, ¿no? Y creo que también ha evolucionado de una forma muy interesante, y las sonoridades, las fusiones, o sea, cómo ha tratado en todos los sentidos, desde el punto musical al visual, al propio espectáculo, es muy como visualizo muchas cosas. Entonces, sí, o sea, y encima, pues bueno, la parte de masculino, femenino, o sea, sí, me resulta, creo que sería él, sin, encima es como Madrid, no me voy a muy lejos. Me gusta mucho la personalidad de la gente, ¿no? Ya sea de un lado o de otro, que lleve un sitio, aunque sea súper distinta a mí, pero me gusta que la gente sea quien es, ¿no? Que lo digo mucho, de hecho en la canción, ¿no? De Si el río es un agua lleva, en el sentido de que, bueno, desmonto el dicho de si el río es un agua lleva, porque siempre pensaba que puede sonar el río sin que lleve agua, pero lo que se dice muchas veces no son historias, sino que son opiniones, y cuando alguien difunde opiniones de otro alguien, hace que la persona de la que se está hablando deje de ser quien es. Y solo la madurez y la seguridad te permite plantarte y ser como eres. Pero cuando por lo que proyectas pueda transmitir confusión en cuanto a que a lo mejor no estás dentro de un estereotipo, como sabes que tienes que luchar ante eso, dices, bueno, pues vale, pues sí, pues es esto. Y no te plantas y eres quien eres porque va a ser difícil hacerles cambiar de opinión, pero es que eso es lo que tú eres y no es lo que están diciendo, ¿sabes? Entonces, en cierta forma, yo me he encontrado en una tesitura parecida, ¿no? Es como abogada en una especialidad hipertécnica, en un sector más de hombres que de mujeres, y creativa. Entonces la gente es como, bueno, seguro que alguna de las dos no las haces bien o no. Entonces, y por eso me atraen tanto las personas que siendo distintas han sido fieles a lo que son, aunque sean muy distintas a mí, pero tienen ese factor tan en común de que son lo que son, y lo muestran tal cual son, independientemente de que no abunde. Y eso me parece maravilloso. Entonces, por eso me gusta mucho en colaboraciones, en el tú a tú, en tener conversaciones interesantes, contar con gente así.
se nos ha ido de las manos. Así que bueno, eso a lo mejor nos sirve para que hagamos otra dentro de un añito, cuando, cuando ya el disco esté ahí medio salido, medio por salir. Venga, podría ser una buena. Venga. Me gusta decir eso además y cumplirlo, porque siempre luego la visión de un año es curiosa. Total. Quedamos dentro de un año, pero antes de quedar nos vamos a ver la entrevista que hicimos y vamos a empezar comentándola, a ver cómo hemos cambiado, como decía la canción aquella de... curioso. ¿Quién era esa canción? La de... ¿Cómo hemos cambiado? Iba a decir amistades peligrosas, presuntos implicados, justo, sí que la escuchaba mucho mi madre.